Bueno, mi nombre es Madonna González Llera, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Actualmente me encuentro realizando mi investigación doctoral respecto a la influencia del realismo socialista en la intelectualidad cubana de inicios de la Revolución. A partir de esto, les presento la siguiente ponencia que tiene como título Los intelectuales cubanos y la construcción simbólica de la Revolución en sus primeras décadas. La conformación simbólica de la Revolución mediante el empleo de recursos ideológicos como el arte trajo consigo la discusión en torno a cómo debía orientarse la producción artística revolucionaria desde su triunfo. Esto supuso una reformulación de los códigos formales y de los principios de la producción artística nacional. Es importante tener en cuenta que al triunfo de la revolución no existía de manera articulada un movimiento cultural nacional. Con esto no estamos negando la existencia de grupos culturales que iban a estar teniendo una fuerte influencia en lo que sería la articulación general de un modelo cultural para la revolución. Al propio tiempo, nos íbamos a estar insertando en la medida que avanzaba la década del 60 y con mayor énfasis a partir de los 70 en lo que se conoce como el sistema socialista internacional, lo cual suponía inscribirse dentro de las lógicas de este sistema sin perder los principios propios de la identidad nacional. Esto fue un debate en el cual se orientó la intelectualidad cubana e hizo que tuviesen lugar polémicas en los años 60 entre varios grupos de estos intelectuales. Estas son cuestiones que han sido ampliamente abordadas por trabajos anteriores. Lo que nos proponemos acá es explicar cómo a partir de estas polémicas y de estos posicionamientos entre los diferentes grupos de intelectuales se construye el modelo cultural de la revolución y cómo además en la lucha por la hegemonía cultural se articulan los principales principios de lo que sería posteriormente identificada como la política cultural de la revolución. El triunfo revolucionario trajo consigo la necesidad de comunicar masivamente los principios que identificaran a la nueva sociedad. Para esto necesitó conformarse de elementos simbólicos propios y de códigos de comunicación directa con el pueblo. En este proceso, la actividad cultural y de modo particular el arte ocupan un lugar destacado por su naturaleza representativa y su capacidad de comunicar de manera directa los intereses ideológicos de la nueva clase en el poder. El socialismo, como propuesta política de la revolución, buscó elementos en la cultura nacional para articularse como la respuesta política a las necesidades del país. Es importante comprender que en la década del 60 inicialmente se da un enfrentamiento en lo que serían las tendencias socialistas y las tendencias nacionalistas del país. Pero de lo que se propone, el resultado de este trabajo es demostrar cómo ninguna de las dos por sí sola nos estaría dando un resultado coherente, sino que en la identidad entre estas tendencias socialistas y las tendencias nacionalistas es que se podría articular el modelo cultural de la revolución, puesto que no podríamos estar hablando de un socialismo sin inscribirnos en las lógicas del sistema socialista internacional, al propio tiempo que no podríamos estar hablando de una revolución cubana si se realizase una negación de los principios propios de nuestra identidad, tanto cultural como nacional. En este proceso de determinación del modelo cultural de la revolución participan diferentes grupos de intelectuales cubanos. A todos estos intelectuales les une como principio común el interés por la defensa de la revolución y la búsqueda de la propuesta cultural de la misma. En este proceso tiene lugar lo que se conoce en la lógica gramsciana como la lucha por la hegemonía cultural. Es importante también esclarecer que luego del triunfo revolucionario muchos de los principales representantes de la intelectualidad nacional emigran del país. Y luego de la declaración del carácter socialista de la revolución en el 61, pues otro grupo también se abandona el país porque no querían insertarse en una lógica discursiva que correspondiese con el sistema socialista internacional, específicamente con la experiencia soviética, lo que nos deja que los intelectuales de los cuales vamos a estar hablando se vinculan directamente con el proceso revolucionario cubano y tenían todos como objetivo preestablecido la defensa de los principios de la revolución. Es decir, se proponían realizar una obra que esencialmente defendiese la revolución. Al triunfo revolucionario confluyen diferentes grupos intelectuales que se nucleaban a partir de intereses comunes que antecedían a la revolución misma. Generalmente cuando se va a trabajar el espacio ideológico de la revolución hablamos de los grupos políticos que llegan al triunfo de la revolución, organizados generalmente
bajo la forma del PCP, el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario. Pero nuestra intelectualidad no se encontraba solamente limitada a la procedencia política o a su orientación política particular, sino que se articulaba en dependencia de otros intereses que venían desde presupuestos estéticos, presupuestos culturales o modelos organizativos de la actividad cultural. En este sentido podemos organizar los siguientes grupos. Por un lado, tenemos los que se nucleaban alrededor del Lunes de Revolución. Lunes de Revolución tiene su base en lo que sería la publicación Ciclón o el grupo Ciclón que antecede a la Revolución, grupo que se forma a partir de la escisión de a partir de la escisión de un grupo de lo que serían los origenistas en la década del 50. En Lunes existe una posición que recuerda un tanto a lo que se proponía desde el Prolecul en la URSS, es decir, ellos proponían articular una cultura cubana de la revolución totalmente nueva. Esto significaba una negación de toda la producción cultural que tuvo lugar esencialmente durante la República y suponía construir desde cero. Con esto se entraba un poco en contradicción con la necesidad de articular un discurso que fuese reconocible por las masas y las cuales no se podían articular con algo completamente nuevo, sino que debían montarse en la tradición antecedente para poder encontrar en la nueva revolución los elementos que les fueran a ser identificables. Lunes, ¿qué proponía? Pues bueno, un arte completamente nuevo que a su vez se articulase en estrecha relación con las propuestas vanguardistas o el lenguaje vanguardista propiamente de los 50. Esto estilísticamente viene a ser una contradicción, como ya les venía hablando, porque era construir desde nuevo, pero con un lenguaje que ya estaba establecido desde la década del 50. Entonces, ¿cómo la revolución podía apropiarse de este lenguaje vanguardista para comunicar masivamente su discurso a las masas cubanas que no eran formadas en este lenguaje? Es una de las contradicciones en las cuales va a estarse moviendo Lunes y que lo va a hacer entrar en polémica con varios de los otros grupos intelectuales que confluyen al triunfo de la revolución. Entre los principales representantes del Lunes de la Revolución tenemos a Pablo Armando Fernández, Carlos Franqui, Guillermo Cabrera Infante, Virgilio Piñera, Tomás Ruffat, Eberto Padilla, José Antonio Boragaño y Ambrosio Fornet. Todos estos van a estar orientándose, como ya les decía, en esta actividad intelectual. Lunes es una publicación, además, que va a tener bastante público, es decir, va a ser bastante consumida durante sus 2 años, es decir, del 59 al 61. Además, alrededor de Lunes se va a nuclear lo que sería la primera gran polémica de la revolución, que es el caso PM en el 61. Por otro lado, se encuentran los provenientes del Grupo Orígenes. Al triunfo de la revolución, el Grupo Orígenes ya no existía como grupo, pero los intelectuales vinculados a este tenían una fuerte influencia sobre las jóvenes generaciones de intelectuales y también eran destacados por su trayectoria durante toda la época republicana, al mantenerse al margen de la institucionalidad de las repúblicas, sobre todo de la institucionalidad batistiana, y además por proponer una búsqueda por lo nacional. Es decir, los origenistas se orientaban a la búsqueda de los orígenes de la cultura nacional y en este proceso un rescate de la figura de Martí como centro en el que se nucleaban los principales valores de la tradición cultural y política cubana. Dentro de los principales representantes del Grupo Orígenes está José Lezama Lima, Cintia Vitier, Fina García Masrud y Eliseo Diego. Por otro lado, se encuentra el grupo proveniente de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, que va a estar organizada y dirigida por el PCP. Entre ellos vamos a tener importantes intelectuales como serían Mirta Aguirre, Edith García Buchaca, José Antonio Portuondo, Blas Roca, Juan Marinelo, Carlos Rafael Rodríguez y Nicolás Guillén. Este grupo realiza una propuesta cultural que tiende generalmente
hacia lo que sería el marxismo más ortodoxo, organizado desde la lógica estalinista, es decir, era un grupo que se articulaba acorde con los presupuestos que venían del PECUS, muy coherente con ser provenientes del Partido Socialista Popular, y en este sentido tenían como su basamento la defensa del realismo socialista como el único método para poder representar la revolución, y sobre todo la revolución socialista. De igual forma está el grupo que se articula a partir de la fundación del ICAI, en donde va a reunirse toda la producción cinematográfica de la revolución. Este grupo va a estar dirigido por Alfredo Guevara, es decir, va a ser la figura principal. Y en este se propone el desarrollo de un cine revolucionario. Es importante entender que este cine revolucionario además se iba a estar articulando con bajos recursos porque no había una infraestructura cinematográfica en el país sobre la cual apoyarse, y además están bajo la búsqueda de construir el cine de la revolución cubana con un lenguaje que fuese moderno, que fuese acorde con los tiempos que se estaban viviendo y a su vez que permitiese la masificación de la cultura. Todos estos grupos intelectuales con tendencias y proyecciones distintas se van a estar organizando en la red institucional que va a ir creando la revolución desde el propio año 59 y que se va a consolidar en la década del 70 con la Constitución de la República, el Congreso del Partido y en el ambiente cultural en el año 76 con el Ministerio de Cultura. Durante la década del 60 va a estar organizada la actividad cultural a través del Consejo Nacional de Cultura, dirigido fundamentalmente por los representantes del antiguo Partido Socialista Popular, y ya digo que va a derivar posteriormente en lo que sería el Ministerio de Cultura. Además, se va a estar fundando en la década del 60 lo que es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es decir, la UNIAC, en donde se van a estar nucleando como espacio para el debate y para la construcción colectiva de lo que sería el proyecto cultural nacional. Aquí va a ser electo, a partir del primer congreso de la UNIAC, Nicolás Guillén como el presidente de la misma. Todos estos grupos culturales se van a proyectar hacia la forma de hacia la búsqueda de una forma propia de representación cultural de la revolución cubana, articulada desde el interés por construir un socialismo cubano y con esto una cultura socialista cubana. Es importante que aunque tengan posicionamientos encontrados, su discurso general va a tener como base crear una cultura cubana socialista. Y estos dos elementos que aparentemente son contradictorios porque el socialismo aparece como momento general y Cuba como momento particular, necesitaban entenderse como una identidad dialéctica para la construcción de un proyecto cultural que funcionase orgánicamente en el contexto de la producción cultural contemporánea. En todo este ambiente, durante la década del 60 van a prevalecer lo que se conocen como las polémicas. No voy a hacer énfasis en cada una de estas polémicas porque ha sido un elemento tratado con anterioridad, pero sí me arriesgo a lanzar una cronología para ir ubicando, ir comprendiendo cómo se van a estar organizando estos debates durante la década del 60, que luego, en la década del 70, ya no va a existir este ambiente de polémica, sino que va a prevalecer ya una forma, un modelo preestablecido en donde no va a existir el espacio para la discusión de cuántos modelos deban confluir en la articulación de la propuesta cultural cubana. En este punto podemos hablar de un primer momento del 59 al 61 en el que se da el debate cultural más fuerte, es decir, donde confluyen mayor cantidad de posiciones y de criterios, donde se van a dar enfrentamientos directos entre varios de estos grupos intelectuales, por ejemplo, Lunes ICAI, Lunes Orígenes, ICAI Orígenes, es decir, van a tener diferentes discusiones que van a ser propiciadas incluso por espacios oficiales, es decir, la revolución va a dar el espacio para esta polémica
que va a tener como momento de cierre el año 61, como decía, a partir del caso PM, que constituye el primer ejemplo de censura del país y que va a marcar un cambio en lo que sería la confluencia de estas múltiples tendencias. A partir de PM, con las reuniones celebradas en la Biblioteca Nacional en el 61, tiene lugar el discurso de Fidel, conocido posteriormente como Palabras a los Intelectuales, el cual va a servir de base para la articulación de lo que se reconocería como la política cultural de la revolución. La frase dentro de la revolución todo, es decir, todo con la revolución, pues dio lugar a que posteriormente se manipulase y todas las obras que no estuviesen orientadas hacia una defensa explícita de la revolución, pues no gozasen de la aceptación popular y no gozasen de su aprobación por la institucionalidad revolucionaria. Esto va a derivar un segundo momento de estas polémicas en los 60 que va a orientarse hasta el año 65, en donde la discusión va a estar orientada hacia cuál debe ser el arte para la revolución. Aquí fundamentalmente van a discutir los procedentes del antiguo Partido Socialista Popular, nucleados alrededor del periódico Hoy y del Consejo Nacional de Cultura, y los representantes del ICAI. Ya para este periodo, el lunes de revolución no existía porque deja de existir a finales del 61 y solo algunos de sus principales representantes van a participar de una u otra forma de esta polémica. Es decir, si en un momento inicial estábamos viendo la confluencia de distintos modelos orientados hacia ver incluso cómo asumir la tradición antecedente en la construcción de una nueva propuesta cultural, ya para este segundo momento es la determinación de cuál debe ser el arte para la revolución. Y con esto vamos a encontrarnos los posicionamientos de qué arte es el que deben consumir en Cuba, es decir, qué arte es el que deben consumir los cubanos. Por eso es algunas de las principales polémicas que van a tener los cineastas. Esto va a tener un punto de cierre en el año 65, esencialmente determinado por la Carta del Che, conocida como el socialismo del hombre en Cuba, en donde incluso este realiza una fuerte crítica al realismo socialista como propuesta cultural soviética y hace un enfrentamiento directo con lo que serían las propuestas provenientes del PCP. Esto va a marcar un ambiente que va a prevalecer en los siguientes años y es el ambiente de resistencia a asumir los presupuestos del realismo socialista como presupuestos válidos para la construcción del arte socialista. Es decir, la crítica al realismo socialista limita las posibilidades expresivas que éste tiene y no permite encontrar los elementos de valor estético que puedan servir para la construcción simbólica de la revolución. Esto hace que muchos de los intelectuales, de los artistas, de los escritores cubanos negasen completamente alguna relación con el realismo socialista e incluso realizasen una crítica directa hacia esto como modelo o como propuesta cultural. A partir del 65 continúa este ambiente de tratar de construir lo que debe ser el arte para la revolución, que va a tener como momento de cierre de este ambiente de polémica en el año 67 y en el año 68 esencialmente con el Congreso Cultural de La Habana. En este Congreso Cultural confluyen diferentes personalidades, diferentes representantes de la intelectualidad progresista de todo el mundo, provenientes de todas las posibles tendencias del momento, y se da un ambiente de construcción colectiva, de polémica, que había tenido como ejemplo en el 67 el Salón de Mayo, en el cual participaron diferentes representantes de múltiples tendencias estilísticas, que culminó con el mural Cuba Colectivo, en el que confluyeron estilos disímiles en la construcción de una propuesta común, ya les digo, y que va a tener como su expresión en el año 68 este Congreso Cultural, que va a marcar el cierre de lo que es conocido como el momento polémico de la Revolución Cubana. El mismo año 68, y es una cuestión que también ha sido ampliamente debatida, va a marcar un cambio
en lo que sería tanto la política general de Cuba como la política cultural específicamente, marcado por acontecimientos como el apoyo de Cuba a Checoslovaquia, y en materia cultural tienen lugar el inicio de los ataques desde la revista Verde Olivo por Leopoldo Ávila a buena parte de los intelectuales cubanos, que va a terminar con la censura del poemario de Heberto Padilla y de la obra de Antón Arrufat, que sería después conocido en el año 71 como el caso Padilla, es decir, el poemario fuera del juego. Esto nos va a marcar del 68 al 71 ese inicio de lo que sería conocido posteriormente como el periodo de mayor censura dentro de la Revolución Cubana, que es del 71 al 76, identificado como el quinquenio gris del arte en Cuba. Marco del 68 al 71 porque en el 71 tiene lugar el Congreso Nacional de Educación y Cultura, en el cual se va a establecer las pautas generales por las cuales debía organizarse la actividad cultural del país, que supone una negación del espíritu de polémica y de confluencia colectiva que había estado primando en la década del 60. Bueno, básicamente la idea de esta presentación es orientar hacia comprender cómo la Revolución Cubana se estaba proponiendo construir colectivamente una propuesta cultural en la que se pudiese establecer una confluencia entre lo proveniente del socialismo internacional y lo proveniente de la tradición cubana en proceso de identidad, y a su vez apropiándose tanto del lenguaje discursivo de las vanguardias como de los lenguajes propios de nuestra tradición. A su vez, articulando una propuesta cultural en la que no se demeritase el valor estético de la obra, y la sociedad cubana, no conocedora de un arte de vanguardia, pudiese comprender el lenguaje con el cual se le estaba comunicando. Con esto, la primera década de la Revolución, como decía, y a modo de síntesis, fue una época de apertura donde se va organizando la dirección política en función de legitimar la naciente sociedad. Como espacio de formación de la nueva sociedad, fue propio para el intercambio y la creación colectiva de una política cultural acorde con ella. Desde el punto de vista del pensamiento, hubo una apertura a la cultura universal, a las corrientes de pensamientos más apegadas a la revolución socialista, que iban desde los clásicos del marxismo, el marxismo-leninismo, hasta autores más heterodoxos como Gramsci y Sartre. En este contexto se van sentando las bases para lo que sería el posterior proceso de institucionalización que tuvo lugar en los 70. Es importante también que a partir de los 70, específicamente del año 1972, con la inclusión de Cuba en el CAME, tiene lugar un cambio en la política general del país, y además en el año 71, en la Unión Soviética, con el 26 Congreso del PEPUS, Brezhnev había propuesto una reformulación teórica del realismo socialista y de sus métodos de implementación, lo cual repercutió directamente en la forma en la que se organizó la actividad cultural en Cuba en el periodo posterior. Durante la primera década de la Revolución hubo varios intentos de desarrollar una vía propia del socialismo distinta a las experiencias antecedentes y acorde con las peculiaridades cubanas, tanto en el ámbito económico como en el cultural. En tanto época de apertura comprendía la lucha, el debate entre dos ideales: el ideal nacionalista, enfocado fundamentalmente desde la lógica burguesa, y el ideal socialista, cuestión que aplicaba para el tipo de arte que debía desarrollarse desde la revolución. La evolución de la historia cultural de la Revolución Cubana se construye a partir de la necesidad de crear su imagen propia, que le permitiera diferenciarse de los modelos de socialismo existentes. Se pretendía fundar un socialismo cubano que contara con la experiencia socialista internacional, especialmente la soviética, pero que en su esencia rescatara y desarrollara la tradición socialista cubana. En ese proceso de conformación simbólica se apropió tanto de elementos propios de la cultura nacional como de los preceptos soviéticos que se asumieron como propios. Muchas gracias.